Buenos días, queridos estudiantes del grado cuarto. En el día de hoy vamos a continuar con el trabajo que veníamos desarrollando en el área de ciencias naturales de cómo se llevan a cabo las funciones vitales en los seres vivos. En la clase pasada iniciamos el trabajo recordando el concepto de funciones vitales, que son todas aquellas actividades que ocurren dentro del cuerpo de los seres vivos y que les permite crecer y desarrollarse, adaptarse al medio que los rodea e interactuar con otras especies. Iniciamos con la función de relación en microorganismos, en hongos, y el día de hoy vamos a continuar con la función de relación en las plantas. Pues bien, las plantas captan estímulos como las variaciones de la luz, la temperatura, el agua o los nutrientes y generan respuestas a dichos estímulos. Las plantas no se desplazan, pero sí realizan movimientos en la orientación de sus tallos, de sus hojas, como respuesta a estímulos llamados nastias y tropismos. Los tropismos son movimientos permanentes o duraderos que las plantas realizan como respuesta a determinados estímulos externos o generalmente que lo realizan las plantas cuando crecen. Cuando el crecimiento se realiza hacia el estímulo se denomina un tropismo positivo y cuando se aleja del estímulo o crece en sentido contrario se denomina que el tropismo es negativo. Vamos a ver algunos ejemplos de tropismos. El fototropismo es el estímulo a la luz. Si dejamos una planta en un cuarto oscuro o en una caja oscura con un orificio por donde penetra la luz, podremos observar que el tallo y las hojas se orientan en dirección a ese orificio. Continuamos con el hidrotropismo. Recordemos que hidro significa agua, entonces el estímulo del hidrotropismo es el agua. Es un tropismo positivo porque la raíz de la planta se acerca siempre hacia las zonas húmedas. Por ejemplo, las plantas que crecen en lugares desérticos tienen raíces profundas ya que éstas crecen buscando el agua. El geotropismo es el estímulo causado por la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una acción que atrae los cuerpos hacia la tierra. En el tallo es negativo porque crece hacia arriba del suelo y en la raíz es positivo porque crece hacia abajo. El tigmotropismo es la respuesta de la planta al contacto con objetos sólidos. Los zarcillos de las viñas se enrollan alrededor del objeto, permitiéndole crecer hacia arriba. Es positivo cuando crece alrededor del soporte y negativo cuando esquiva los obstáculos sólidos que encuentra. Las nastias. Las nastias son movimientos de alguna parte de la planta que se producen como una respuesta a ciertos estímulos externos, que también son la luz, la humedad, la presión o el contacto físico. Pero a diferencia de los tropismos, los movimientos son pasajeros o momentáneos. Veamos algunos ejemplos de nastias. Tenemos las fotonastias. El estímulo es la luz, por ejemplo, las flores de las plantas como Don Diego de día, que durante el amanecer abre sus pétalos y en horas de la tarde las cierra nuevamente. Las sismonastias es el estímulo por el contacto o presión sobre una parte de la planta. Suelen ser movimientos bruscos, como el caso de las plantas carnívoras que cierran sus hojas rápidamente al contacto de un insecto, o la mimosa sensitiva, que conocemos también como adormidera o dormilona, que cierra sus hojitas al tacto. La hidronastia es la respuesta de algunas plantas a la humedad del ambiente, por ejemplo, la apertura de estructuras reproductivas de los helechos que tienen acá los esporangios y gracias a la humedad se abren y libera las esporas, que son
el instrumento o la forma de reproducción de los helechos. Termonastias. Algunas plantas responden a variaciones en la temperatura, como el caso de los tulipanes que abren y cierran sus flores varias veces durante el día. La función de relación en los animales. Los animales cuentan con órganos muy especializados para percibir el entorno. Estos son los órganos de los sentidos. Ellos interpretan diferentes estímulos que perciben, coordinan las respuestas más adecuadas en cada situación. Veamos, por ejemplo, los animales perciben el entorno a través de los órganos de los sentidos. Acá en el caso del ejemplo, el estímulo es la luz, que es percibida a través del ojo. El receptor es el ojo. Este recibe la información y la envía a través de los nervios ópticos al cerebro del gato. Allí en el cerebro, que es el centro nervioso de control en este caso del gato, envía una respuesta que puede tener un efecto muscular que hace que el gato cierre el ojo, o un efecto glandular que hace que segregue saliva o que perciba ciertos olores o aromas. Estas órdenes son ejecutadas por el sistema locomotor o glandular. Veamos. Los animales pueden tener una respuesta lenta, como es el caso acá vemos de la zarigüeya, que ante el estímulo la zarigüeya excreta sudor por activación de glándulas sudoríparas que son controladas por el sistema hormonal y nervioso. Este tipo de respuesta puede ser de larga duración. Ella tiene la habilidad, por ejemplo, también de quedarse quieta y expeler el olor, o de fingir estar muerta. Respuesta rápida, la que ejecutan ciertos animales porque son de corta duración. Es un sistema coordinado por el aparato locomotor por medio de un sistema nervioso muscular, conjuntivo y óseo. Por ejemplo, el nado del ornitorrinco le permite ir ante o en contra del estímulo. En los animales, los órganos de los sentidos son los encargados de percibir los estímulos del medio, y lo hacen gracias a que están conformados por una serie de células llamadas receptoras y se clasifican según el tipo de estímulo que perciben. Tenemos, por ejemplo, los fotorreceptores. Recuerden que foto significa luz y las células son sensibles a la luz, o en la mayoría de los casos se encuentra en los ojos de los animales y les permite conocer visualmente el entorno y tener una visión aguda, como es el caso, por ejemplo, del águila. Seguimos con los termorreceptores. Ellos responden a variaciones de la temperatura en el medio. Ese es el medio, por ejemplo, que las serpientes detectan el calor de otros animales. Las serpientes tienen unas fosetas loreales, que son como unos huequitos que están acá en la trompa de ella, que le permite percibir la temperatura de las presas. Los mecanorreceptores son células sensibles al contacto y a los cambios de presión o de vibraciones, es decir, a los sonidos. Tienen excelentes oídos por el tamaño también de sus orejas. En los animales también se encuentran en la piel. Por eso hay algunos animales que tienen un oído muy agudo, como es el caso de los elefantes, de las gacelas, de los conejos, que también perciben a través de la piel las vibraciones. Y por último tenemos los quimiorreceptores, que son células sensibles a sustancias químicas en el ambiente y se encuentran en la lengua. Algunos animales, como el milpiés, también lo tienen por todo su cuerpo, esas sustancias químicas. En el cuadernito vamos a realizar el siguiente trabajo. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la función de relación en los animales? Entonces, en el primer punto vamos a
vamos a hacerlo en las plantas y luego lo vamos a hacer con los animales. Entonces acá en la primera, al lado de cada ejemplo de tropismo, vamos a pegarle o a dibujarle una imagen para fototropismo, hidrotropismo, geotropismo o tigmotropismo. En el segundo punto colocamos falso y verdadero según corresponda. En el tercer punto colocamos una imagen que puede ser dibujada o pegada de una respuesta rápida o una respuesta lenta de los animales, como los casos que vimos anteriormente de la zarigüeya o del ornitorrinco. En el cuarto punto vamos a completar este organigrama sobre los receptores, que son los mecanismos como los animales perciben los cambios en el ambiente. Entonces ya tenemos el dibujo del águila, colocamos si es fotorreceptor o mecanorreceptor, quimioreceptor y anotamos una pequeña descripción. Y en el punto número 5 dice que los animales perciben el entorno por medio de los órganos de los sentidos. El sistema nervioso es el encargado de interpretar la información y generar una respuesta que es llevada a cabo por el sistema locomotor u hormonal. Entonces acá pegamos una imagen sobre la función de relación en los animales, como por ejemplo la del gato. Ese va a ser el trabajito que vamos a desarrollar. Recuerden, es muy importante que tengamos en cuenta las recomendaciones de la escritura y la buena ortografía, los enunciados, realizar el trabajo durante la jornada. Recuerden que las dudas e inquietudes las resolvemos a través del WhatsApp o en el encuentro sincrónico y agregan la evidencia y si hay prueba la presentamos en la plataforma Edmodo. Muchas gracias por su atención, por su compromiso en el trabajo del día de hoy.